Fisiología del sueño y vigilia. Introducción. El sueño es un estado fisiológico en el que el nivel de vigilancia está disminuido y el individuo reposa o descansa. Pero esta apariencia externa de depresión funcional es engañosa. En realidad, la fisiología del sueño es tan compleja como la de la vigilia, en su regulación neurológica, endocrina, metabólica o cardiorrespiratoria. El estado de sueño puede sufrir alteraciones por motivos físicos o psíquicos, que ocasionen trastornos potencialmente graves. En contraposición al coma, el estado de sueño es reversible en respuesta a estímulos adecuados y genera cambios electroencefalográficos, que lo distinguen del estado de vigilia. La disminución en la motricidad de la musculatura esquelética y en el umbral de reactividad de estímulos son otras dos características de este estado. El sueño es periódico y en general espontáneo, y se acompaña en el hombre de una pérdida de la conciencia vigil. Sin embargo, aun cuando el hombre tenga sueño, puede voluntariamente no dormir. El sueño tiene distintos grados de profundidad, y se presentan modificaciones fisiológicas concretas en cada una de las etapas del mismo. Para el estudio de los cambios funcionales que se dan durante el sueño, se atiende a unas variables que se denominan indicadores del sueño: el electroencefalograma, los movimientos oculares, el tono muscular. La polisomnografía es el registro de los tres indicadores. Objetivos: evidenciar los principales usos del electroencefalograma, conocer las etapas del sueño y su distribución durante este, describir el patrón de sueño nocturno en adultos y diferenciarlo del patrón desde el nacimiento hasta la vejez, descubrir los mecanismos neuroquímicos que promueven el sueño y el despertamiento. Estructuras anatómicas involucradas. La regulación de la vigilia y del sueño implica el conjunto del sistema nervioso central, aunque ciertas áreas tienen una importancia crítica. En el tronco cerebral, diencéfalo y prosencéfalo basal, existen centros cuya influencia es contrapuesta sobre el tálamo y la corteza cerebral. Cuando predomina el sistema activador reticular, el individuo está alerta, y cuando su influencia decae, los sistemas inhibidores inducen al estado de sueño. Neurotransmisores implicados en el sueño. Serotonina. Su concentración está ligada con las ondas lentas del sueño sol. La falta de serotonina se relaciona con insomnio. Noradrenalina. Juega un importante papel neuroregulador del sueño, REM especialmente. Dopamina. Los fármacos que aumentan la actividad de la dopamina producen una actividad conductual de larga duración, disminución del sueño REM y no REM. Acetilcolina. Durante el sueño hay actividad mental. Se trata de las experiencias oníricas, los ensueños, que pueden relatarse en una proporción del 80% al despertar al sujeto, después de pasada una fase de sueño paradójico. Por lo tanto, el sueño no significa falta de vida ni falta de actividad mental. Los sueños de la fase REM son de tipo cinematográfico y en color. Algunos piensan que el movimiento de los ojos en esta fase REM va en seguimiento de las imágenes visuales del ensueño. También se sueña durante la fase de sueño profundo, pero estos sueños son más bien de tipo abstracto. El procesamiento de las imágenes de los ensueños, según los hallazgos clínicos, se hace de forma preferente en la corteza occipitotemporal. En el sueño REM habría una activación del sistema reticular activador del tronco del encéfalo y del prosencéfalo basal, estructuras que también están activadas en la vigilia. Estructuras como los núcleos talámicos, relé, que son los que reciben la estimulación sensorial, quedarían activados, lo que contribuiría a la aparición de las diversas modalidades psicológicas que aparecen en los sueños. Las estructuras límbicas, tales como la amígdala y la corteza singular, también estarían activadas, lo que explicaría los fenómenos emotivos durante la fase del sueño REM. Estructuras encefálicas implicadas en los ensueños, tales como la amígdala, el hipocampo y el cerebelo, entre otros. Los ganglios basales y el cerebelo, que regulan la motricidad, también activados, explicarían los movimientos ficticios de los sueños en la fase REM. Están activas cortezas asociativas tales como las del lobulillo parietal inferior
y de la corteza occipitotemporal, todo lo cual explica las imágenes visuales de esta fase del sueño. La corteza prefrontal, importante en los procesos mentales, está inhibida, lo cual puede explicar la falta de lógica en los razonamientos que se experimentan en el sueño. Las mismas estructuras que son necesarias para la consolidación de la memoria, tales como el tálamo medial, la amígdala, el hipocampo, las estructuras parahipocampales, la corteza orbitofrontal y cortezas asociativas monomodales, están activadas en el sueño REM. En el sueño no REM, en cambio, hay una inhibición de las zonas que están activadas en el sueño REM y activación de las inhibidas, lo que puede explicar que el sueño no REM haya ensoñaciones más de tipo que en el sueño REM, el despertar en esta fase da lugar a estados confusionales y un rápido retorno al sueño. El mantenimiento de la vigilia se debe sobre todo a la actividad tónica de las neuronas catecolaminérgicas y colinérgicas del sistema reticular activador. También facilitan el estado de vigilia proyecciones histaminérgicas y peptidérgicas del hipotálamo posterior. La actividad de los sistemas sensitivos y sensoriales también contribuye al mantenimiento de la vigilia. A través del área postrema del bulbo, donde la barrera hematoencefálica es menos activa, algunas sustancias del torrente sanguíneo como la adrenalina pueden contribuir a la activación del sistema reticular. Ritmos cerebrales en la vigilia y el sueño. Las características de las ondas dependen mucho del grado de actividad de la corteza cerebral, y las ondas varían mucho entre los estados de vigilia, sueño y ondas beta. Se presentan a frecuencias mayores de 14 Hz, llegan a 25 y a veces a 50 Hz. Ondas alfa. Son rítmicas. Aparecen con una frecuencia entre 8 y 13 Hz y se hallan en los electroencefalogramas de prácticamente todos los adultos normales. Ondas teta. Tienen frecuencia de 4 a 7 Hz. Aparece principalmente en las regiones parietal y temporal en los niños, pero también durante la tensión emocional en algunos adultos. Ondas delta. Incluyen todas las ondas del electroencefalograma por debajo de 3,5 Hz y a veces llegan a tan solo un ciclo de cada 2 a 3 segundos. Estas aparecen en el sueño muy profundo, en lactantes y en la enfermedad encefálica grave. La vigilia alerta se caracteriza por ondas beta de alta frecuencia, mientras que la vigilia tranquila suele asociarse con ondas alfa. Etapas del sueño. Se organiza en un patrón de activaciones encefálicas y de reposo. Sueño de movimientos oculares rápidos, REM. Este ocupa el 20 a 25% del sueño. Sueño sin movimientos oculares rápidos, no REM. Este ocupa el 75 a 80% del sueño. Sueño no REM. Las etapas 1 a 4 se denominan en su conjunto sueño no REM. La etapa 1. De somnolencia o adormecimiento, en que tiene lugar la desaparición del ritmo alfa del electroencefalograma. Hay tono muscular y no hay movimientos oculares, o si los hay, son muy lentos. La etapa 2 a 3 de sueño ligero se caracteriza por una disminución aún mayor del ritmo electroencefalográfico, con la aparición de los ritmos usos de sueño y los complejos K, fenómenos de los que es responsable el núcleo reticular del tálamo. Sigue existiendo tono muscular y no hay movimientos oculares. Etapa 4. De sueño profundo. Representa un ritmo electroencefalográfico menor. No hay movimientos oculares y el tono muscular se mantiene o puede estar muy disminuido. En la instauración de esta fase del sueño intervienen, entre otras estructuras, la corteza prefrontal y el núcleo dorsomedial del tálamo. Sueño REM. La siguiente etapa es la del sueño paradójico,
que se caracteriza por una actividad electroencefalográfica que recuerda al estado de vigilia, debido a una activación cortical por parte de estructuras encefálicas profundas, como es la formación reticular activadora. Fue descubierto por Kleiman y Aserinsky, junto con Dement, en los años 50 del siglo pasado. Hay una desincronización del electroencefalograma que se asemeja a una situación de vigilia, de alerta. Se observan movimientos oculares rápidos, dependientes de la actividad de estructuras profundas tales como la formación reticular pontina, de lo que son responsables de estructuras como la formación reticular vulvar, el locus coeruleus, etc. El músculo diafragma sigue manteniendo el tono y contrayéndose, permitiendo la respiración. Distribución estándar del sueño fisiológico. El registro combinado de electromiograma contribuye a la base objetiva para el estudio del sueño. En el niño recién nacido, durante casi aproximadamente el 50% de dominio del sueño activo, que es el equivalente al sueño REM. En la lactancia, el periodo de vigilancia más prolongados en un adulto entre 5 a 9 horas varían. En una época de mucha actividad intelectual en el crecimiento o duración de los meses de embarazo, pueden aumentar necesario el sueño, mientras que en el estrés, la ansiedad, ejercicio físico prácticamente por la tarde pueden reducir la actividad de sueño. En los ancianos se va a fragmentar el sueño nocturno en el porcentaje de sueño de la fase 4 y no tanto en el sueño REM. Aumenta el tiempo de permanecer en la cama. En la distribución de las etapas del sueño. En una noche de sueño típica, un adulto joven promedio entra en no REM. Pasa por la etapa 1, 2 y pasa de 70 a 100 minutos en la etapa 3 y 4. Un periodo del sueño REM se repite en intervalos de 90 minutos durante en la noche, a menos sueño en etapa 3 y 4. El sueño REM hacia la mañana. Ocurre de 4 a 6 periodos de REM por cada noche. Si los seres humanos son ritmos circadianos, los ritmos circadianos de la interacción de los estímulos externos, el más importante de la cual es la luz y las estructuras internas que actúan como marcapasos. El individuo completamente aislado de influencias externas sin modificaciones. Mecanismos neuroquímicos que promueven el sueño y el despertamiento. La transición entre sueño y vigilia manifiestan un ritmo circadiano que consta de un promedio de 8 horas de sueño y 16 de vigilia. Los núcleos, tanto el tallo encefálico como el hipotálamo, son cruciales en la transición. El sistema activador reticular en el tallo encefálico están compuestos de neuronas que liberan El sistema activador reticular en el tallo encefálico está compuesto por neuronas que liberan norepinefrina, serotonina y acetilcolina. Las neuronas que están involucradas en el control del ciclo del sueño-vigilia, las neuronas preópticas en el hipotálamo liberan GAF. En las neuronas hipotalámicas posteriores liberan histamina. Cuando la actividad de la norepinefrina que contiene serotonina es denominada y activa. Cuando hay un equilibrio más uniforme en la actividad de neuronas aminérgicas y colinérgicas ocurre el sueño no REM. La liberación aumentada de GAF aumenta el sueño del no REM por medio de la desactivación del tálamo y de la corteza. La vigilia ocurre cuando la liberación de GAF es reducida y la liberación de histamina es aumentada. La melatonina y el estado de sueño en vigilia. La liberación de melatonina a partir de la vascularización de la glándula pineal desempeña un papel en los mecanismos del sueño. La pineal surge en el techo del tercer ventrículo en el diencéfalo. Está en
por las meninges. En el estroma pineal contiene glías y pinealocitos con características que surgen. Trastorno del sueño. Una supresión total del sueño en el hombre se tolera solo si es breve, de 1 a 2 noches. Si persiste más tiempo, aparecen trastornos progresivamente graves de la atención. Aquí vamos a encontrar lo que es la narcolepsia. Es un trastorno neurológico crónico, incapacidad de regular los ciclos del sueño-vigilia. Esta tiene necesidad irresistible de dormir. La apnea obstructiva del sueño. Es un trastorno común del sueño que comprende exceso periódico del flujo del aire durante el sueño y causa estructura normal del sueño e hipersomnolencia diurna. Apnea del sueño central. Este es un raro trastorno en cual el cerebro deja de enviar señales a neuronas motoras frénicas. Parasomnias. Aquí encontramos lo que es el sonambulismo, enuresis nocturna y terrores nocturnos. Esto se va a dar gracias a los trastornos asociados a departamentos desde no REM y REM. Fármacos involucrados. Antes de nada, hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico de los trastornos del sueño debe ir siempre en un último lugar, y así hay que plantearlo siempre, es decir, será de tipo complementario. Los tratamientos farmacológicos son barbitúricos, no barbitúricos, hipnóticos, bromuros, alcoholes, piperidindionas, quinazolinonas, ciclopirolonas, son fármacos antagonistas de la acetilcolina, afectan suprimiendo la fase REM. Fármacos agonistas de la acetilcolina aplicados durante la fase no REM inducen a la fase REM. Por su carácter excitatorio guardan relación con la vigilia. Alimentos asociados con la duración y la calidad del sueño. Todo lo que ingerimos poco antes de dormir influye en la calidad del sueño. Un mejor o peor descanso puede afectar nuestras decisiones alimentarias posteriores. Sentirse cansado aún habiendo dormido pocas horas, esto está influenciando en gran medida por el tiempo de alimentos consumidos. Del mismo modo, las personas que duermen menos tienen mayores posibilidades de consumir más alimentos ricos en energía. En general, los alimentos que afectan a la disponibilidad del triptófano, a la síntesis de serotonina y melatonina, pueden ser más útiles en la promoción del sueño. Ciertas frutas y verduras son ricas en serotonina, pero el exceso de serotonina exogena al sistema nervioso, pero esto no es fácil debido a la barrera hematoencefálica. En un estudio realizado han encontrado una pequeña cantidad de triptófano en lo que es el gusano de chonta o chontacur. El triptófano es un aminoácido esencial utilizado por el cerebro, junto con la vitamina B3, niacina y magnesio, para producir lo que es la serotonina, un neurotransmisor importante en el proceso bioquímico del sueño y estado de ánimo. El 2% del triptófano en la dieta se convierte en serotonina, se sintetiza y se almacena en las células de las neuronas del tracto gastrointestinal, que serían las células cerebrales, y en las plaquetas de los vasos sanguíneos. La serotonina tiene una estrecha relación con el ciclo sueño-vigilia del cuerpo. Los niveles de serotonina son más altos en el tronco cerebral, cuando se está despierto y activo, y casi ausentes por completo cuando estamos en el sueño REM, la etapa más profunda del sueño. Durante el sueño, el nivel del cuerpo de la melatonina aumenta considerablemente. La producción de esta está dependiente de una síntesis de la glándula pineal, que se alimenta por la serotonina, mientras que la luz aumenta la producción de la serotonina. La oscuridad incentiva lo que es la síntesis de esta hormona, que está vinculada en estos dos neurotransmisores son fundamentales. Los síntomas de la deficiencia de serotonina. Vamos a encontrar lo que sería la depresión, inestabilidad afectiva, trastornos del sueño y sueño inquietos. Ayahuasca. La ayahuasca contiene dimetiltriptamina. Es una planta del Amazonas, del cual mezclada con otra planta llamada chacruna, en la cual tiene un inhibidor del monoamino oxidasa. Al no tener este inhibidor, al consumir solo el DMT, se degrada rápidamente en el hígado. Esta es utilizada desde hace más de 5.000 años por los chamanes o curanderos del Amazonas, como un camino para obtener la expansión de la conciencia. La bebida que se extrae de la planta ayahuasca es la mayor fuente vegetal conocida de dimetiltriptamina. Es un neurotransmisor producido naturalmente en nuestro cerebro desde la glándula pineal, que es responsable en los sueños de la fase REM del descanso inconsciente. La ayahuasca activa la glándula pineal. Esta glándula está estrechamente relacionada con las experiencias místicas y religiosas. Así como la DMT presente en la bebida de ayahuasca, nuestro propio cerebro produce y segrega naturalmente. Este es el responsable de los sueños nocturnos, es decir, cuando una persona se duerme, medita con yoga, su cerebro empieza a segregar una sustancia química equivalente a la DMT de la ayahuasca,
que permite precisamente que la persona sueñe. El efecto de beber la ayahuasca es entonces aproximadamente como experimentar un sueño, pero mientras estamos despiertos, sueños lúcidos, sentir los efectos de la ayahuasca es como soñar, pero con plena conciencia del contenido de las imágenes y de los contenidos emocionales que tienen el sueño. La ayahuasca coloca al cerebro en estado ampliados de vibración, trabajando de forma óptima y así a las personas alcanzando estados elevados de conciencia. La ayahuasca no es una droga, no es dependiente, no provoca estado de alucinación, alucinación desequilibrados. Ni existe pérdida de la conciencia, pero al contrario, el sentimiento es total control, mayor lucidez mental, control del cuerpo, se sabe perfectamente dónde se está. Cerca de 20 minutos luego de la ingestión de la ayahuasca, la conciencia se altera, cambiando las ondas cerebrales. Normalmente ocurre la reducción de la frecuencia respiratoria, disminución del metabolismo, de la presión sanguínea, cambio en el pH, etc. Y con ello aumenta la sensibilidad auditiva, olfativa, de la visión y del tacto. En este nivel de la capacidad paranormal, aflora espontáneamente despertando las neuronas, aumentando la capacidad intelectual y creativa. El resultado es la pacificación gradual de la personalidad y de la mente, disminuyendo la ansiedad y el miedo, equilibrando el sistema nervioso, razón y emoción, permitiendo de esta forma que el cerebro pase gradualmente estado beta, actividad normal, hacia ondas alfa, relajación, y llegando a los profundos estados teta, donde ocurren las experiencias de éxtasis místico-espiritual. Estas experiencias generalmente se asocian idealizaciones intelectuales, reacciones afectivas y experiencias espirituales y místicas profundas. Diversos estudios realizados por las entidades que comparten la ayahuasca certifican que los usuarios se vuelven personas equilibradas, con salud óptima y memoria, que poseen facilidad de aprendizaje, mayor paz de espíritu, un profundo respeto por la naturaleza y buscan de forma equilibrada promover la paz y la armonía. También se observa alteraciones de los parámetros básicos de la experiencia, identidad personal, conexión con el mundo exterior, temporalidad y sentimientos de significación. En el pasado y hasta hoy, la ayahuasca es uno de los pilares centrales y varias culturas tribales de la Amazonía.